Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar en un momento. Hola, buen día. Hola Gerardo, buenos días. Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Y tú? Con harta pega. Típico de estos días de salir de terminar el año. Ayer Pero bueno. recibimos tu correo para juntarnos el lunes. Sí. A ver si nos juntamos una previa antes para revisar bien el material. Hola a todos y a todas. Hola René, qué gusto verte. Tanto tiempo. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Patricia. Acompañado un cafecito. Pero es que ahí está René. Pensé que me iba a librar de René el día de hoy. Por favor. Qué gusto verte, René, mucho tiempo. Así es. Por lo menos alguien me quiere, ¿ya? Te voy a acompañar con el té, René, y en una taza de la Católica para que te dé envidia. Y yo de Santiago Wanderers hasta la última. Anda ya. Ay, nos falta el de Deportes Temuco acá. Eso faltó. Lo tendré para la próxima. Ahí está. Con presidente incluido, René. Lógico. Hola Marco, buenos días. Hola, buenos días. Ya volveremos. El presidente lo trae de vuelta ahora. Vamos a comenzar en unos minutitos. Para que mientras se saluden y se preparen su café para esta... Oye, para la está amena Pablo Palé, conversación. mira también. Ha vuelto al estado llano. No lo había visto, chico. Es que como no carga la boina, no lo identificaba. Anda, ya te la vas a poner. Mira, ya ha regresado el Pablo Palé. ¿Cómo estás? Oye, y el otro dolor de cabeza de los profesores, Rodrigo Moya, también lo estoy viendo ahorita en pantalla. Esto es un ataque cerebral que le dan a uno en la mañana tan temprano, por favor. Les informo que vamos a comenzar en 30 segundos. Bueno, les doy los saludos formales. Muy buenos días a todos y a todas. La Universidad Católica de Temuco y específicamente la Vicerrectoría Académica y la Dirección General de Docencia, en conjunto con el Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, CEDID, les da la más cordial bienvenida a este segundo webinar del ciclo de webinar en docencia 2022, que denominamos Aprendizajes post-pandemia en docencia, experiencias y proyecciones. Esta mañana queremos saludar a nuestro vicerrector académico, doctor David Figueroa Hernández, a la directora general de docencia, magíster Claudia Orrego Lepe, director del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, CEDID, magíster Jorge Rubilar Cuevas, a nuestros invitados especiales, académicos y profesionales de apoyo de nuestra universidad y de otras universidades del país. Asimismo, queremos saludar de manera especial a la comunidad de aprendizaje interdisciplinaria Género, Equidad e Inclusión, conformada por las y los académicos Fabiola Neira de la Paz, Juan Pablo Beca Frey, Janet Castro Giacomosi, Jorge Gutiérrez Mieres, Claudia Machuca Barría y Paula Álamos Vázquez, quienes esta mañana nos acompañarán. A continuación, quiero dejar con ustedes a la doctora María Cecilia Fernández de Raz, quien es directora de la Dirección de Género de nuestra universidad,
y quien hoy nos acompaña para dar la bienvenida a este segundo webinar. María Cecilia, Muchas adelante. gracias, Sergio. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar especialmente a nuestro vicerrector académico, a la directora general de docencia, al director del CEDID y a todas las personas que nos están acompañando hoy día. Quiero agradecer también la invitación que me hizo el CEDID para poder participar esta mañana de esta actividad. Quiero felicitar la actividad de la comunidad de aprendizaje, género, equidad e inclusión. Es una comunidad que hace ya algunos años viene desarrollando un trabajo muy importante en materia de equidad de género, con miras a la incorporación de la perspectiva de género en la docencia. Han desarrollado distintas actividades, todas muy importantes y muy significativas, que pensamos que constituyen un aporte muy relevante a nuestra universidad. Desde la Dirección de Género estamos también desarrollando actividades en la línea de la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y en los itinerarios formativos. Nuestra política de género, que tiene un lineamiento específico sobre este punto. Y además tenemos compromisos en esta línea que están vinculados a nuestro plan de desarrollo institucional y también una ley recientemente publicada, la ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación en las instituciones de educación superior, y que dentro de todo lo que considera incluye de manera explícita la necesidad de incorporar en el currículum como una manera de avanzar en este principio universal de igualdad de oportunidades que necesitamos ir fortaleciendo y trabajando cada vez con más fuerza. Por lo tanto, todas las instituciones de educación superior estamos hoy día más exigidas que antes en términos de avanzar en estas materias. Y en lo particular estamos trabajando fuertemente, creo yo, durante el último año. Hemos desarrollado algunos trabajos con la Dirección General de Docencia, hemos estado trabajando fuerte en la capacitación, precisamente en estos días, un curso de capacitación con una especialista española sobre incorporación de género en la formación inicial docente. Ya estamos trabajando entonces con el CEDID, con la Dirección de Currículum y con la Facultad de Educación. Y todo ello va con miras a insertar, incorporar e incluir la perspectiva de género en los procesos de actualización curricular que es adelante y que a futuro se va a seguir trabajando en ello, ¿cierto?, en la universidad. Así es que solamente agradezco esta actividad, la felicito, reitero mis felicitaciones a esta comunidad de aprendizaje y al CEDID que apoya a la comunidad, y expresar para mantener el esfuerzo conjunto para poder avanzar en este desafío que más que una obligación legal, digamos, que también lo es también un desafío y una necesidad de mayor igualdad y de constituir, por cierto, una sociedad donde hombres y mujeres y todas las personas que conforman nuestra comunidad se sientan más incluidas, más incorporadas y con más posibilidades de desarrollo. Así que muchísimas gracias y mucho éxito en esto. Gracias a usted, María Cecilia, por sus palabras. La comunidad de aprendizaje interdisciplinaria, género, equidad e inclusión ha desarrollado durante los últimos años una serie de acciones clave para visualizar el género, la equidad y la inclusión como aspectos relevantes para el trabajo docente y la formación profesional y personal. Desde esta perspectiva, la organización de cursos, autoformación y visita a otras instituciones de educación superior, junto con una serie de lineamientos sobre estos temas, enfoques y énfasis, ha podido ir construyendo una mirada que ayuda a reflexionar sobre el quehacer docente en la formación universitaria. En el día de hoy, la comunidad de aprendizaje interdisciplinaria, género, equidad e inclusión presentará su experiencia docente mediante la conferencia denominada Incorporación del enfoque de género en las prácticas pedagógicas de mi curso.
A continuación, iniciaremos la presentación junto a un link que dejaremos en el espacio de chat para que puedan ingresar y hacer las preguntas que vayan surgiendo de la presentación y que les vamos a retomar en una segunda etapa. De esta forma iniciaremos la presentación de aproximadamente 1 hora para que una vez finalizada se disponga aproximadamente media hora para generar esta etapa de preguntas. Dejamos con ustedes a la comunidad interdisciplinaria Género, Equidad e Inclusión. Adelante, comunidad. Bien, bueno, a quienes hoy nos acompañan. Mi nombre es Jorge Gutiérrez Mieres y soy parte de esta comunidad de aprendizaje. Voy a pedir a Juan Pablo si puede subir la presentación, por favor, que vamos a desarrollar con ustedes en esta mañana. Todavía no me habilita para subirla, no sé quién es el anfitrión. Por favor, habilitar a Juan Pablo para ¿Quién que es el pueda. anfitrión? Ricardo, parece. Enseguida. Ya. Gracias, Ricardo. No hay problema. Bien, mientras sube la presentación, yo puedo ir presentando a quienes conformamos esta comunidad. Nuestra comunidad está conformada por docentes de diversas facultades. Participa de ella Fabiola Neira, que es directora del Centro de Ética y es de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Claudia Machuca, que es de la Facultad de Salud. Paula Álamos, que es de la Facultad de Educación, jefa de carrera de Educación Física. Janet Castro, que es del Departamento de Teología de nuestra Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Juan Pablo Beca, que es decano de facultad y que también participa con nosotros. Y Jorge Gutiérrez, que soy yo, que soy vicedecano de la facultad y de Teología en Formación. Nuestro asesor pedagógico es Ricardo García, de parte del CEDID. Quisiera partir en este momento agradeciendo al CEDID primero por la invitación que nos han hecho a participar de este webinar, pero también agradecer el apoyo que hemos tenido a lo largo de estos años de trabajo. Especialmente agradecer a Ricardo, que ha estado siempre muy disponible para ayudarnos a todos nosotros y a nuestra comunidad en general. Agradecer también a la Dirección de Género, porque de verdad hemos podido generar un par de cosas en común, con mucho apoyo y diálogo, y tenemos también algunas cosas en proyección que podemos trabajar juntos. Entonces, quisiera aprovechar también de agradecer a la dirección. Bien, y bueno, agradecer a quienes hoy, a todos y todas quienes hoy nos acompañan en esta mañana. La verdad, nosotros cuando nos invitaron a este webinar, primero estábamos un poco asustados porque pensábamos que nuestra comunidad está todavía en una etapa bastante inicial y a lo largo de la presentación vamos a contar por qué. Si bien es cierto, ya tenemos un recorrido de un par de años y aquí quisiera yo hacer un poco de contexto. Nuestra comunidad, la primera cosa que se dio cuenta, o que nos dimos cuenta, es que necesitábamos primero nosotros formarnos en este tema. Que si bien es cierto, no todavía Juan Pablo, por favor, pongamos el título todavía, no, ahí quizás está bien. Teníamos que formarnos primero quienes participábamos de la comunidad en el tema de género. Primero porque teníamos quizás conceptos comprendidos de manera diversa, en nuestros enfoques a veces no eran suficientes a las exigencias que hoy día nos pone la sociedad y especialmente el ámbito académico de las universidades. Y quizás eso sea el origen de una seguidilla de actividades que hemos pensado para nosotros y que después pensamos en diálogos con otros colegas de facultades nuestras y de otras, de quienes conformamos la comunidad, que a todos nos pasaba un poco lo mismo, ¿ah? Que hay que primero pareciera
sostener una base de donde partir a reflexionar y de donde partir a generar prácticas pedagógicas. Primero, una base común de lenguaje, de enfoque, de comprensión, ¿no? Un poco acercándonos como al fenómeno, a conocer mejor el fenómeno. Y eso quizás ha sido el origen de nuestro ser en cuanto a comunidad ya en trabajo. Más aún, y quisiera compartir esta idea, fíjense que el año 2010, José Olavarría, Teresa Valdés y Rodrigo Molina hicieron dentro de un libro, un capítulo sobre la enseñanza de género y sexualidades en las universidades de Chile. Y la conclusión a la que llegaron en esa investigación es que hasta el año 2010 habían muy pocos cursos obligatorios en universidades chilenas. La mayoría de los cursos que existían estaban asociados a ciencias sociales y humanidades, algunas experiencias en ciencias de la salud, en educación, en derecho, pero la gran mayoría, hasta el año 2010, de la oferta que se daba en las universidades era en relación a temas de humanidades y de ciencias sociales. Y que la mayoría de estos cursos hasta esa época eran electivos. Y fíjense que analizando, esto es en universidades públicas, y analizando las universidades católicas donde nosotros nos ubicamos, este estudio concluía que era muy poco lo que había en universidades católicas el año 2010, y la gran mayoría de las cosas que aparecían un poco en relación a género tenían que ver con la formación, amor y sexualidad, con matrimonio y sexualidad, sexualidad y ética. Pero temas de género así muy, muy planteados directamente, prácticamente no había, o muy pocos, en las universidades católicas. Entonces, yo aquí les planteo quizás la primera pregunta a ustedes que nos acompañan. Hemos transitado de este artículo 11 años, y la pregunta es, ¿qué hay de nuevo en 11 años? En universidades, ¿qué tipo de cursos se dan respecto de género? Todavía ni siquiera estoy hablando de prácticas pedagógicas, estoy hablando apenas de cursos que se ofrezcan sobre la temática a nuestros estudiantes. Yo creo que esto es lo que nosotros un poco nos resume lo que a nosotros nos ha sucedido. Nos hemos encontrado de que estamos en etapas muy iniciales, y vuelvo a decir, nuestro origen está entonces en líneas más bien para nosotros primero muy formativas. Ahora sí, Juan Pablo, por favor. Bien, aquí está nuestra comunidad. En esta foto falta la profesora Janet Castro, le pedimos disculpas, pero no encontramos ninguna con todo. Ella sacó la foto. No, estaba con postnatal, no, por eso no aparece. Bien, ahí está, yo los he nombrado, ¿no es cierto? Esa es nuestra pequeña comunidad. Adelante, Juan Pablo. Después de esta introducción, nosotros, después de haber hecho un par de experiencias ya desde nuestra Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, sobre todo con los colegios Santa Cruz, que nos pidieron sobre inclusión y género en colegios, nos desafiamos desde allí y a entrar en la temática, y conversando con personas que conocíamos en la época, Paula Álamos, que era de otra facultad, Juan Pablo en ese tiempo era de nuestra facultad, y con Claudia Machuca decidimos, desde que había un interés común, formar esta comunidad. Y como dije, nuestra primera gran pretensión era empezar a trabajar en prácticas pedagógicas. Nos dimos cuenta a poco andar de que nos faltaba mucho a nosotros, primero en formación respecto a la temática de género. Y es así, desde comenzamos a proyectar actividades para nosotros como comunidad primero. Si damos un paso más, Juan Pablo. Entonces,
Nuestra comunidad se forma en estas 5 etapas, ¿no? Que he tratado de exponer hasta ahora, ese fue nuestro diagnóstico, primero interno, ¿no? En segundo lugar, nos conformamos como comunidad, y ahí entramos en diálogo con el CEDID, y desde ese entonces Ricardo ha sido nuestro acompañante, nuestro guía, nuestro asesor, y hemos visto la necesidad y la pertinencia de esta comunidad dentro de la universidad, y más aún desde nuestra facultad, donde éramos en ese entonces la gran mayoría de Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Después, fruto de ese diagnóstico, tomamos decisiones. Las primeras decisiones fue programar actividades abiertas, y las pensamos abiertas a la comunidad universitaria. Las programamos, hemos desarrollado un par de la cual mis colegas van a hablar, y creemos que en un momento en que nosotros sintamos de que estamos como con estas herramientas necesarias en estas temáticas, comenzaremos entonces a generar propuestas y algunos insumos que puedan ayudar a la universidad y a nosotros primero, pero también a la universidad en temas de género e inclusión. Vamos adelante, Juan Pablo. Lo he ido desglosando ya durante mi presentación. Nuestro objetivo de comunidad es promover prácticas pedagógicas que favorezcan la inclusión, la equidad y género en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad Católica de Temuco. Y quizás lo que hemos hecho hasta ahora es este primer objetivo específico: generar espacios de reflexión en torno a inclusión, equidad y género para la mejora de las prácticas pedagógicas. Otras cosas que buscamos: identificar criterios de estrategias pedagógicas innovadoras en el aula, diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que promuevan habilidades, actitudes inclusivas y equitativas en las y los estudiantes, y por último, evaluar el impacto de estas estrategias aplicadas en procesos de enseñanza y aprendizaje. Adelante, Juan Pablo. Antes de terminar mi parte, porque nos hemos dividido la presentación, solamente decir que efectivamente, si bien es cierto, estamos hasta aquí en una etapa muy formativa, creo que todos los miembros de la comunidad nos hemos propuesto partir por nuestros cursos, ¿no? Ya ahora generando algunas estrategias de inclusión en tema de género. Y hasta ahora nuestra conclusión es de que no es fácil, ¿ah? Hay lenguajes que están asumidos desde siempre, que no son inclusivos y que se nos aparecen muy habitualmente en nuestras clases, y tenemos que estar corrigiéndonos permanentemente. Ahora voy a dar la palabra a la profesora Janet Castro y a Fabiola Neira. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que esta comunidad ha realizado hasta ahora? Queremos ahí, les mostramos 5 grandes temas, ¿no? Por nuestras reuniones habituales, en las que son para nosotros tremendamente importantes, porque estas reuniones, aparte de ser muy gratas, digamos que nos llevamos muy bien como comunidad, también nos permiten visualizar estas distintas realidades académicas que tenemos en la práctica cotidiana, ¿no es cierto? Pero también las formaciones distintas, porque hay gente del área de la pedagogía, de la teología, de ciencias jurídicas, de sociología. Entonces podemos ahí en estas reuniones discutir permanentemente sobre también la visión que tenemos de estos temas y otros. Hemos realizado seminarios anuales, visitas a otras instituciones, como también ya Sergio lo había comentado al inicio. Para nosotros este punto 4 es fundamental, ¿no es cierto?, la vinculación con la dirección de género, vinculación que tenemos desde que era mesa de género, porque una de las primeras cosas que conversamos en esta comunidad de aprendizaje es, bueno, tenemos que tener un lenguaje común con la institución, ¿ya? Y poder conocer cuál es esa perspectiva, ¿no es cierto?, que tenía en ese tiempo la mesa de género, que estaban trabajando, para nosotros era fundamental. Y en concreto también tenemos se creó y se implementó un curso electivo, que es el curso de género, afectividad y sexualidad. Juan Pablo, por favor, si podemos pasar
Muchas gracias. En el año 2019, ¿no es cierto?, hicimos un resumen aquí de nuestras actividades, hemos realizado, por supuesto, seguimos con nuestras reuniones trimestrales. Nuestra primera reunión con la mesa de género, de la que sacamos muchas ideas, ¿no es cierto?, y que pudimos a futuro ir concretando. Yo siento que de las actividades que realizamos este año, la implementación y la creación del ELAC de género, afectividad y sexualidad fue una de las quizás que nos demandó más tiempo, ¿no? Poder realizar esta creación e implementación con muchas dudas también de cuál era la llegada que iba a tener a los y las estudiantes, que hasta ahora, que ya tiene una tercera versión, siempre ha sido muy bien evaluado. Entonces, ese fue un primer gran desafío de la comunidad. También visitamos la Universidad de Concepción, estuvimos vinculados ahí con la Dirección de Género y también con la Unidad de Inclusión, porque esa también es una gran discusión que hemos tenido en esta comunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo incorporamos efectivamente el tema de la inclusión? Si hablamos solo de la inclusión en género, que es lo que hemos hecho hasta ahora, pero también es un gran concepto que yo siento que estamos al debe quizás ahí todavía como comunidad. Y la realización de estos seminarios de ley de identidad de género, donde nos acompañaron desde la Universidad de Concepción, una de las personas que participó directamente en el trabajo de la ley de identidad de género, que fue Jimena Gauché, un seminario muy, muy exitoso que realizamos como comunidad, y también la vinculación con la misma institución en relación a la inclusión. Este seminario de prácticas inclusivas en educación superior se trabajó con el CERETI de la universidad. ¿Ya? Entonces esa fue como nuestras primeras actividades. Y en el 2020, ¿no es cierto?, seguimos con nuestras reuniones, seguimos con la implementación de nuestro LAC y realizamos más bien, ¿no es cierto?, considerando también el escenario en el que nos encontrábamos referido a la pandemia, ¿no es cierto?, un simposio, ¿no es cierto?, que lo organizó Paula en este caso, el primero que está señalado ahí, y luego la organización de este webinar, donde tuvimos el primer encuentro con el doctor José Olavarría, que es un especialista reconocido a nivel nacional e internacional en términos de género, que nos ha ido acompañando. Fue el primer vínculo que tuvimos con él reflexionando sobre lo que es las masculinidades, que es uno de sus temas de especialización, la universidad y la violencia de género. Y ese primer webinar nos abrió también, ¿no es cierto?, un escenario reflexivo respecto a qué está pasando en las universidades y qué está pasando particularmente en nuestra universidad vinculada al tema. Y bueno, durante este año hemos seguido, ¿no es cierto?, con nuestras reuniones, manteniendo el vínculo con la Dirección de Género, que también me adhiero las palabras del padre Jorge, que estamos muy agradecidos de su directora y de todas quienes trabajan ahí, que nos han apoyado constantemente. El ELAC ya está en su tercera versión. Quisiera comentar respecto al ELAC que los y las estudiantes que han participado en estas versiones nos preguntan por qué no es en vez de ser un electivo antropológico, por qué no es un curso obligatorio. Eso siempre nos dicen. ¿Por qué este curso no es obligatorio? Porque les hace reflexionar, les ayuda, ¿no es cierto?, a pensar también como futuros y futuras profesionales sobre lo que un poco apuntaba Cecilia, ¿no es cierto?, el tema de propiciar, y eso es lo que pretendemos nosotros, relaciones democráticas, más justas entre todos y todas las personas. Bueno, y también nuestra gran tarea de este año fue el diseño, la implementación y evaluación del curso de perspectivas de género en las prácticas pedagógicas universitarias, que trabajamos con el doctor Olavarría. Estuvimos trabajando con él un par de, no sé, 2 meses puede ser, no recuerdo, a lo mejor los integrantes de la comunidad ahí me corrigen, previamente, ¿no es cierto?, para poder generar, diseñar, digamos, a propósito de toda la experiencia que él tiene, el curso, conversando con la Dirección de Género, ¿no es cierto?, también, y se logró armar una propuesta académica, ¿no es cierto?, de capacitación de 40 horas, en las que participaron las únicas facultades que no tuvieron presencia en este curso fue la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ingeniería, pero todas las demás, a lo menos hubo un o una académica que estuvo presente en esta discusión y reflexión sobre las prácticas, con una metodología que era primero, ¿no es cierto?, que el profesor Olavarría nos exponía los temas y luego había espacio siempre de discusión. Teníamos en la semana también horas de reunión, 1 hora o a veces 1 hora y media de reunión, en la que él nos planteaba un caso y frente a ese caso nosotros generábamos, ¿no es cierto?, nuestras discusiones y aprendizaje.
Entonces fue muy bien evaluado también el curso, muy interesante, y también con el apoyo, ¿no es cierto?, de distintas facultades, insisto, y del CEDIP, por supuesto, de su director y de quien nos acompaña también como asesor pedagógico. Y durante el año 2021 se realizaron 2 seminarios que tienen que ver con crisis y deconstrucción de las masculinidades universitarias de los últimos 25 años, y el simposio de educación física, un carácter también mucho más. Bueno, y aquí tenemos, conversamos, ¿no es cierto?, en el curso sobre género en las prácticas pedagógicas con el profesor Olavarría. Esto, ustedes ven que es bien amplio, digamos, todas las temáticas, y quizás nosotros podríamos detenernos ahora en hacer énfasis mucho más en otra, pero trabajamos con él estos 8 puntos que tienen que ver con el género, la construcción cultural, la diferencia entre sexo y género, las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres, el orden de género, los recursos de poder, las relaciones de sustentabilidad, digamos, en este tema de la subordinación, este orden como impuesto también, la globalización, lo femenino, lo masculino, haciendo una reflexión también sobre esta binariedad que también tenemos que superar, ¿no es cierto? Lo vemos también en nuestra universidad permanentemente. ¿Qué pasa vinculado a la infancia y género, pensando en la gente que trabaja, ¿no es cierto?, en el área de la salud, en la gente que trabaja en educación, la adolescencia, la violencia, género, ¿no es cierto?, y sexo, y las universidades finalmente, ¿qué pasa en nuestras universidades? Ese fue un tema también muy interesante sobre la institucionalidad universitaria, que parece que hay muchas cuestiones que vienen también de todos estos puntos que están señalados aquí en relación a las prácticas pedagógicas desde la educación básica, están siendo presentes muy potentemente en la educación media y se siguen replicando en la educación superior, y sobre eso, bueno, yo quisiera hacer una intervención quizás al final respecto a lo que hemos denominado presencia, estereotipos y metodologías participativas. Eso por ahora. Gracias. En relación con este curso, que fue un poco la actividad que nos ocupó mayor tiempo y nos generó también mayores provechos durante el año 2021, nosotros destacamos, como mencionaba Fabiola, que participaron no solamente docentes de la comunidad que ya es interdisciplinaria, porque nuestra comunidad está formada por 3 facultades, sino que además fue abierto a través del CEDIR para académicos y académicas de cualquier carrera, facultad que quisieran participar, y tuvo una muy buena acogida. También participaron personas desde la dirección de género y de la mayoría de las facultades de la universidad. Eso permitió, por una parte, una reflexión mucho más interesante, porque desde las distintas perspectivas disciplinarias también hay distintas preocupaciones, y enriqueció mucho la discusión del curso, pero por otra parte también a nosotros como comunidad nos pareció muy bien, nos parece muy bien, porque creemos que toda formación tiene después un impacto en los distintos cursos, incluso en el ámbito humano, en el ámbito de las relaciones que tenemos con nuestros colegas, con nuestras colegas en lo cotidiano, cómo eso impacta también, y eso tiene que ver con el punto 2, en cómo aprende no solamente en la reflexión de los cursos, sino también en este impacto transversal, por ejemplo, con los administrativos. Nosotros tuvimos situaciones en nuestro curso ELAC, donde observamos, por ejemplo, cómo había mucha falta de formación en los y las administrativos de la universidad en relación con temas de género, y eso tiene también un impacto sobre... y luego, en tercer lugar, repensar, reflexionar cómo estos aprendizajes repercuten evidentemente en las prácticas cotidianas y pedagógicas. Y no solamente en lo laboral, sino también en la vida personal y familiar. Adelante, Juan Pablo. Esto se relaciona un poco con nuestros aprendizajes
hasta el momento y que tiene mucho que ver con lo que se construyó en el curso con el profesor Olavarría. Para nosotros, como ya mencionaba el padre Jorge, era muy importante aclarar conceptos, tener un lenguaje común, despejar nuestras propias dudas, conocer un poco la historia sobre el tema del género y la sexualidad, tener una mayor seguridad. Y ahora, justamente, como comunidad sentimos que eso ha ido mejorando, todavía siempre nos falta por aprender, pero nos sirve mucho en ese aspecto. Adelante, Juan Pablo. Los aprendizajes que nosotros destacamos en relación al curso y a la experiencia también que hemos desarrollado con el ELAC es en relación, por ejemplo, al concepto de la perspectiva de género, tener una mayor conciencia sobre la problemática y cómo eso impacta o ha impactado nuestra propia vida, nuestra trayectoria, el poder ir reconociendo situaciones de las que uno ni siquiera tenía mucha conciencia, de la infancia, por ejemplo, de la adolescencia. El profesor Olavarría mostraba situaciones experienciales y cómo cada uno de nosotros se podía ver muchas veces en esos ejemplos, en esas situaciones, e ir identificando cómo esas situaciones que de repente uno ni siquiera le da mucha importancia tienen una repercusión en la vida personal, familiar, y cómo eso también impacta en la forma en la que hacemos clases. La seguridad y la precisión en el uso del lenguaje en torno a la temática, y cómo también es importante manejar estos conceptos, porque muchas veces uno puede cometer errores sin querer, no a propósito, justamente por desconocimiento respecto de estos temas que trascienden el impacto del humano. Una reflexión entre estos temas académicos y humanos en torno a la sexualidad y el género, y era muy interesante ver cómo en disciplinas había distintas preocupaciones. Desde ahí, por ejemplo, surgió la necesidad de Paula, que es una comunidad, de hacer un trabajo más específico en una carrera en torno a que eran muy específicas en relación al tema del género y que tenían un impacto importante en la formación de los estudiantes e incluso de los académicos. Esta información precisa para abordar dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje, pero también en las funciones universitarias en general, en el trato con las personas, en la forma en la que uno debe relacionarse con los pares, por ejemplo, con los estudiantes. Y también surgió una reflexión respecto a cuál es la necesidad de ir haciendo ajustes curriculares en los cursos para poder ir incorporando la necesidad, porque uno se va dando cuenta de que hay falencias, errores, necesidades de poder ir haciendo estos ajustes menores. Adelante, Juan Pablo. Juan Pablo continúa en esta parte. Continúo, cierro esta parte y luego... Juan Pablo está sin Perdón, micrófono. sí, me di cuenta que estaba con el micrófono apagado. Sí. Decía, ¿qué es lo que creemos necesario incorporar en las prácticas pedagógicas? Uno, levantar antecedentes sobre las prácticas pedagógicas que existen en aula en las temáticas de género. La verdad, cuando partimos la comunidad, eso era nuestra primera meta, por así decirlo, primero que nos planteamos, pero nos dimos cuenta que estábamos muy lejos, no era tan fácil de realizar. Un levantamiento, por ejemplo, aplicar instrumentos en los distintos cursos, hacer focus con estudiantes, pero nos falta todavía para poder llegar a esa etapa, ¿no? Y con eso elaborar un diagnóstico sobre las prácticas educativas en
materia de género, de equidad e inclusión, como mencionó al principio, no me acuerdo si fue Jorge o Fabiola, el tema de la equidad acá es lo que cruza, el tema de género, si bien es lo que nos hemos enfocado ahora para partir, porque creemos que es un tema muy relevante y grave, necesario abordarlo rápido, pero hay otras cuestiones de equidad, de inclusión, que se han estado tomando en cuenta por otras comunidades de aprendizaje antes, por otras instancias de la universidad como el CERETI, por eso no es tan urgente abordarlo porque se está abordando, no es que sea menos importante. Pero es relevante considerar el género como un tema de equidad e inclusión, no como una cuestión aislada. ¿Sí? Van un poco en esta línea, trabajar con la dirección de género, que lo hemos hecho, pero que impacta las prácticas pedagógicas. O sea, sentimos que la dirección de género ha hecho un tremendo trabajo en instalar el tema, pero a nivel más institucional, global, poner el tema en las discusiones en las distintas instancias de decisión universitaria, pero falta bajar al aula. Eso creo que es un tema que está pendiente, ¿no? ¿Cómo es este diagnóstico que queremos realizar? Determinar cómo lo vamos a orientar, cómo se va a hacer esta investigación, que si bien decidimos que es para más adelante, pero no hemos renunciado a la necesidad de hacerlo. Y por último, hacer talleres, encuentros con otros académicos que trabajan en los mismos temas. Se ha destacado harto que somos una comunidad interdisciplinaria, incorporamos dentro de los integrantes un sacerdote, una socióloga, 2 profesoras, un nutricionista, un abogado, lo que nos da una perspectiva relativamente amplia, pero hay muchas otras disciplinas que se trabajan en la universidad que no estamos considerando como integrantes de la comunidad. Eso no significa que no podamos trabajar con otras personas. En ese sentido fue muy enriquecedor el curso que ya les han contado, que hizo el profesor Olavarría, que se abrió hasta 25 con un tema metodológico, no quisimos incorporar más gente, sino que no el cupo, con colegas de distintas facultades, distintas disciplinas. Algunas reflexiones que hemos logrado ir consensuando, cerrando, considerando las actividades que hemos realizado, se busca promover en las docentes, los docentes de distintas facultades, la reflexión. Y eso es un poco lo que queremos lograr ahora, por lo menos gatillar, comenzar este proceso. Una reflexión para promover prácticas pedagógicas que favorezcan la inclusión, los procesos de enseñanza-aprendizaje en toda la universidad. Eso considerando algunos antecedentes, no es una reflexión simplemente de lo que nos surge instintivamente, por eso que ha sido quizás un poco lento, pero lo hemos ido preparando. Algunos antecedentes, y esto está tomado de los cursos que hemos hecho tanto del ELAC como del curso con las hermanas de la Congregación de la Santa Cruz, que nos sirvieron para gatillar en estas instancias la reflexión. Por ejemplo, desde el derecho internacional de los derechos humanos, y partimos del principio de igualdad y no discriminación que está en los tratados internacionales. Esto prohíbe discriminar en razón de muchas cosas, pero sobre todo en razón de orientación sexual, de identidad de género. El derecho internacional también nos ayuda a clarificar conceptos: sexo, género, orientación sexual, identidad de género, derechos sexuales. Son cuestiones que están definidas. Entonces podríamos discrepar sobre algunas cosas, la conveniencia o no conveniencia matrimonio homosexual, pero para poder tener un diálogo a partir de definiciones que se han dado. Recoger los aportes que se han hecho, por ejemplo, de Naciones Unidas. La orientación sexual no es un trastorno de salud, así se consideraba hace algunos años. Considera que no es vida cuando estamos discutiendo el tema. Necesidad de proteger contra la violencia homofóbica, transfóbica, eso aterrizarlo a las prácticas pedagógicas. No hemos tenido casos de femicidio dentro de la universidad, pero eso no significa que no exista algún tipo de violencia. En ese sentido ayudan los principios de Yogyakarta,
están ahí mencionados algunos ejemplos, no los voy a leer todos, si quieren echarle una mirada. Yogyakarta fue una conferencia de expertos en el tema que aterrizan estos conceptos, estos principios, por ejemplo, universalización, derecho a la vida, son cuestiones genéricas, pero que se aplican en los temas que estamos tratando de igualdad, de la problemática de género, de violencia. Entonces, la lectura de ese documento nos ha ayudado mucho a hacer este aterrizaje, hacer el diálogo con los estudiantes y en el curso también con las hermanas de la Santa Cruz, que fue la verdad un curso con profesores, profesoras y personas que trabajan en sus colegios. Otra cuestión bien importante tener en cuenta en este trabajo, en las prácticas de la universidad, es la ley de identidad de género. Se han tomado algunas decisiones a nivel país. Ahí están los principios de esta ley, la no patologización, que recoge el idea de Naciones Unidas, no discriminación arbitraria, conflicto de trato, interés superior de los estudiantes, las estudiantes llegan a la universidad ya casi todos mayores de edad, lo mismo que la autonomía progresiva. Ahora, esa ley impacta, como digo, en lo que hacemos en la universidad, por eso es importante que la hayamos conocido, que hayamos ido reflexionando, informándonos de su contenido. ¿En qué sentido? La persona interesada tiene que ser reconocida, identificada conforme a su identidad de género. Acá en la universidad había ya exigencia legal desde antes de la vigencia de la ley. Esto se estaba haciendo como práctica, de tratar a las personas, por ejemplo, en la lista del curso con el nombre social, pero no se podía entregar, por ejemplo, un certificado de egreso o una presentación de nota, que eso tenía que hacerse con el nombre legal. La vigencia de la ley nos permite unificar la práctica de la universidad con los documentos oficiales que se van entregando. Digitales, etcétera, con la identidad de género socialmente registrada, o sea, formalmente registrada, que no social coincida con lo legalmente registrado en el registro civil. Los efectos jurídicos, cuando se hace rectificación de sexo registral, de nombre registral, tienen que recogerse también por parte de la universidad. Eso significa que será oponible a tercero. Nosotros somos un tercero frente al registro civil, frente a quien lo solicita. Tenemos que hacernos cargo de esas decisiones que ya se han tomado. Eso básicamente, cuando el curso reflexionamos y vemos cómo se hacen los cantos, esas cosas. Algunas otras leyes que también hemos mirado que no son directamente de género, como es la ley de identidad de género, pero familiar, la ley de femicidio, la ley de penalización, interrupción voluntaria del embarazo, son cuestiones que tienen que ver con género, por lo tanto, son discusiones que se cruzan y que es necesario tenerla. Aquí me permite una descripción quizás personal, que no lo hemos conversado en la comunidad, pero mientras lo escuchaba al principio. En estos temas normalmente la Iglesia, y quienes tenemos una visión más cristiana, hemos estado un poquito lejanos, un poquito ajenos. Por eso creo que es relevante desde la Universidad Católica de la Universidad tomar estas cuestiones. No se trata de no discutir, de discutir con los antecedentes, con los lineamientos del derecho internacional, pero sin olvidar también nuestra identidad, nuestro sello. En ese sentido ha sido bien enriquecedor y quizás porque puede explicar un poquito más, él como biblista en los cursos aporta esa visión bíblica de la problemática de género. Algunos ejemplos de cuestiones que nos permiten ya gatillar la discusión, el diálogo. Dos noticias relativamente recientes de diciembre del 2021, hace menos de un mes. Niño trans es humillado por su colegio, en la escuela en Osorno se negó a llamarlo por su nombre social. Podría pasar algo similar acá en la universidad, ¿no es cierto? Una profesora, un profesor, una secretaria, su nombre social antes de que haya tratado, que haya terminado el trámite, sea judicial o sea ante el registro civil, para cambiar su nombre registrado. Bueno, algo así podría explotarnos también
acá en la universidad. El índice también tiene que ver con el contexto escolar, sin autorización de los apoderados. Estudiantes trans podrán solicitarse llamados por su nombre social desde los 14 años. ¿Qué pasa? En la universidad llegan algunos alumnas de 17, 18 años, un poco lo mismo que decía antes, mejor no han terminado sus trámites, ya no nos interesa la autorización del apoderado, pero igual en la universidad, aunque algunos papás insistan que hay apoderados, sino que no hay apoderados en la universidad, pero al margen del tema de los apoderados también nos puede explotar en la cara ese tema de cómo vamos tratando a las personas acá en la universidad. Quizás sobre eso pudiéramos dialogar un poco más. Para ir cerrando ya algunas conclusiones, que es lo que nos ha permitido la comunidad de aprendizaje, incorporar términos relacionados con la temática, así usar el lenguaje que corresponde cuando estamos hablando de esto, vincularnos con otras universidades, ya contar una experiencia con la Universidad de Concepción, con otras facultades, con la dirección de género, trabajar en conjunto con el profesor Olavarría, que además del curso que fue más largo, 40 horas, ha participado en webinar, en conversatorios con algunas facultades, con la carrera de educación física, por ejemplo, y hacer distintas actividades de extensión y formación. En ese sentido, creemos que hemos cumplido el primer objetivo específico, por lo que presentaba Jorge al principio. Son varios, hemos cumplido el primero, así que nos queda mucho por avanzar. Hemos generado espacios de reflexión en torno a la inclusión, la equidad de género para mejorar las prácticas pedagógicas, pero más allá de la reflexión, ya es necesario implementación. Bien, muchas gracias. Voy a dejar de compartir para que podamos abrir un espacio de diálogo. Perfecto. A continuación vamos a dar espacio a algunas preguntas que tengan. Para ello les vamos a pedir, tenemos 3 instancias. Una, que puedan levantar la mano a través del chat, nos pueden hacer señas para quienes quieran formular preguntas, y posteriormente a esto vamos a revisar aquellas interrogantes que llegaron a través del enlace que les enviamos por el chat, que aún así siguen queriendo generar preguntas a través del enlace, lo pueden hacer porque este está activo actualmente. Así que dejamos, como decía el profesor Juan Pablo, abierto el espacio de participación. Pero levantó la mano. Adelante, don René. Muchas gracias a los colegas por compartir esta experiencia. ¿Se escucha bien? Excelente. Se escucha. Estupendo. En general, los procesos sociales y los procesos pedagógicos son lentos. Por lo tanto, después de escuchar los impactos que vamos a provocar en nuestros egresados, van a ser reflejados en el tiempo con lentitud. Entonces, yo quisiera de alguna manera plantear para el análisis que a lo mejor excede el marco de la comunidad, pero aprovechando que hay autoridades académicas ya y que nos permiten, ¿no es cierto?, interactuar con diferentes segmentos organizacionales y también con algunos externos, tocar un tema que me parece relevante, que puede ser un aporte, espero. Justamente el año 2022 vamos a cumplir 10 años de que exista la norma chilena 3262. Las normas las emite, ¿no es cierto?, una entidad llamada el Instituto Nacional de Normalización, que depende del Ministerio de Economía, y esta norma, que fríamente se escucha como norma chilena 3262, tiene un título muy hermoso y que toca mucho con esto. De alguna medida habla de la gestión de igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal al seno de las empresas. Yo tuve la oportunidad, al igual que Gerardo, que está acá presente, de compartir con Bárbara y otros colegas la experiencia de un proyecto muy bonito que hicimos, ¿no es cierto?, ya con víctimas de violencia intrafamiliar, y conocí esta norma chilena, y la hemos seguido trabajando muy parcialmente, y viendo que esta norma, en la que, por ejemplo, algunas empresas en Chile ya están certificadas, en la región de la Araucanía, salvo Colchones Rosen, es prácticamente desconocida. Prácticamente desconocida. Entonces,
aquí va el tema, ¿ya? ¿No sería posible, pensando en la cohorte que egresa el año 2020 en la MEG, ¿ya?, pudiéramos hacer alguna actividad vinculada evidentemente con todo lo que están haciendo ustedes, más CEDID, ¿no es cierto?, y la Dirección de Género, algún seminario para dar a conocer? Porque fíjense ustedes que de las diferentes facultades de la universidad convergen a estas organizaciones públicas, el aparato estatal y privada, las empresas, donde existe esta norma ya en algún tipo de conocimiento, que nuestros egresados ya tengan algún conocimiento que para allá va la micro, porque evidentemente ya esto tenemos que aprovecharlo. Entonces, eso, más que una pregunta específica ya al panel de especialistas que nos nutrió, es una reflexión en términos de poder anticipar los procesos mientras el cuerpo docente nos adaptamos a esto, ya de alguna manera ir, ¿no es cierto?, profundizando un poquitito en la perspectiva del futuro ya egreso de nuestras cohortes, ¿no es cierto?, que tengan un contacto con algo que hoy día ya se está haciendo presente, a lo menos a nivel de la letra de la norma, con diferentes grados de aplicación. Gracias. Muchas gracias, René. Me parece súper interesante lo que tú nos planteas. Yo lo recojo inmediatamente. Yo inmediatamente estoy de acuerdo contigo, y si hay que organizar algo, yo feliz pienso en nombre de la comunidad que lo podemos organizar en conjunto. Tenemos toda la disposición para eso. Yo he trabajado en el curso de ética profesional con la carrera de contador auditor, y siempre son estudiantes que en general, ¿no es cierto?, tienen, aparte como estos que siempre surgen, y surgen en todas las carreras, pero también me llama siempre mucho la atención que los estudiantes de contador auditor tengan estas inquietudes, así es que me parece tremendamente interesante también esto que tú nos acabas de informar. Leí rápidamente algo sobre esta ley que tiene que ver con estos pilares que tú señalas: conciliación de vida familiar, laboral, personal. Es un poco también lo que nosotros hemos planteado, lo planteamos ahí respecto a los cursos, al curso que nosotros hicimos con el profesor Olavarría, esta reflexión también desde el ámbito de lo familiar, como decía la profesora Janet, de lo personal. Así es que bueno, yo agradezco esta situación que tú nos planteas, y ojalá podamos trabajar en conjunto con el CETID, la Dirección de Género, las facultades. No sé qué opinan mis colegas. Sí, de acuerdo, Fabiola, yo creo que hay que tomar el guante que nos está lanzando René y trabajar en eso. El tema de la conciliación de la vida laboral, familiar, yo creo que en pandemia hizo crisis, a todos nos golpeó, y sobre eso también reflexionamos en los webinars y cursos que hemos tenido. Dentro de las cosas que nos mide la encuesta, no recuerdo cómo se llama, la encuesta que aplica la suceso, la subsecretaría correspondiente, está precisamente el tema de la conciliación. Yo sé que eso se está trabajando a nivel de la universidad. Sí, se expuso. Pablo, que ya no es director de personal, justamente pero Pablo puede dar información sobre el tema. hizo una exposición respecto a eso, lo escuché hace algún tiempo. Yo también quisiera hacer alguna respecto al finalizar un poco la exposición. Todo este tiempo nos ha llevado en el fondo a reflexionar, y quizás pudiéramos también discutir sobre eso, en cómo también las creencias que nosotros y nosotras como docentes tenemos respecto a lo femenino, a lo masculino, influyen también en nuestras prácticas. He tenido a mirarnos respecto a eso. Diferencias de género, por ejemplo, en las interacciones en el aula, una cuestión que muchas veces también nos han hecho ver que de repente uno habla demasiado o con muchas mujeres, o que si eres muy bueno para las matemáticas siempre es más vinculado a los hombres que a las mujeres. Entonces, pensar eso, lo vemos que son muy feminizadas, otras más masculinizadas, cómo nos vinculamos desde en esos ámbitos. Y yo les había dicho hace unos minutos atrás que también hemos reflexionado respecto a, le llamamos, o podemos llamarla así, como la presencia de lenguaje, por ejemplo, que permita visibilizar a las mujeres
mujeres, académicos respecto a todo lo que hacen también las mujeres. Hay una producción muy interesante en las distintas disciplinas respecto a lo que se hace, la hacen las mujeres, y siempre hay una lectura mayoritariamente referida a los lesbianos, entonces también hay visibilizar eso. Pensar en los estereotipos de género y cómo nosotros podemos contribuir, ¿no es cierto?, con paridad de roles en nuestro ámbito, en nuestra práctica política. Y finalmente que las metodologías, ¿no es cierto?, las metodologías activas, hacer que todos y todas participen. Eso es una cuestión, yo creo, bien interesante que ha resurgido en el ELAC, que también tenemos ahí, hoy día nosotros los estudiantes de la diversidad que están, de la diversidad sexual, que están muy presentes y que algunos de ellos tienen sufrimientos muy grandes respecto a su definición, ¿no es cierto?, que nos han contado situaciones personales, cómo acompañamos también un proceso de acompañamiento, y con esto contribuir a lo que Gerardo, tú decías también, comediante, insisto, a que nosotros con esto queremos propiciar que las personas que van a estar en el mundo laboral, que van a realizar reflexivos que estamos haciendo nosotros, propician estos elementos democráticos y estos elementos de justicia que son fundamentales. Eso. Gracias, Fabiola. Sí, ofrecía la palabra para que puedan generar sus preguntas. O tal vez más que pregunta, algún comentario, algo de su pregunta, comentario, su experiencia. Cuéntenos cómo, ¿no es cierto?, lo hace usted en su curso, qué situaciones ha vivido, eso también nos enriquecería mucho. Una de las preguntas que aparece que hicieron a través de este enlace que les enviamos por el chat, se las voy a leer a continuación. Dice, ¿cómo se reflexiona en la comunidad sobre los propios prejuicios que se tienen respecto de la posición de cada uno en el enfoque de género, respecto al enfoque de género? ¿Y cómo llevamos esta reflexión a nuestros estudiantes? Un poco lo que estaba, yo creo, señalando yo hace un rato, ¿no? Como que se adelanté en la comunidad, es una reflexión permanente, creo yo, no sé, ¿qué opina ahí Jorge? Yo creo que justamente una de las cosas que ha hecho que sea un trabajo más lento es que yo creo que todos nosotros de alguna manera, si bien es cierto, no éramos abiertamente o forzadamente o violentamente discriminadores, pero sí en actitudes y en lenguaje lo éramos, somos todavía en muchos casos. Entonces, yo creo que por ahí fueron nuestros primeros diálogos, ¿no? Los prejuicios que teníamos, incluso con el tema de género, ¿ah? Porque, por ejemplo, a veces, sobre todo en los ámbitos católicos, el tema de género se reduce un poco como a que si fuera una ideología y se descalifica automáticamente, ¿no? Efectivamente, de construir todas esas ideas de las cuales quizás uno no estaba 100% de acuerdo, pero no tenía las herramientas como para enfrentarlas. Yo creo que hemos tenido mucho aprendizaje y eso ha hecho que esta sea, como decía muy bien René hace un momento, prácticamente una comunidad incipiente en muchas cosas todavía, ¿no? Entonces, me parece que esos diálogos han sido justamente los que nos han hecho tomar conciencia de la necesidad de formarnos, ¿no? De formarnos bien. Y por eso nuestra comunidad ha ido un poco en esa línea, en esta etapa. Perfecto. Hay un poco más No, Sergio. Yo creo que fue muy relevante, por lo menos en lo personal, la experiencia en el curso que se hizo para las hermanas de los colegios de la Santa Cruz. Eso por lo menos a mí me abrió, me obligó a sacar varios prejuicios. Para mí el tema de género es nuevo teóricamente, como temática. Mi señora trabajó en el CERNAM hace más de 20 años, junto con Marcela Mombre, con la prolectora, la colega, entonces el tema lo vengo escuchando hace mucho tiempo.
pero ver las discusiones de estas mujeres, de las monjas, de los profesores, del inspector, recuerdo con los problemas prácticos que se topaban, por ejemplo, con la necesidad de compartir el baño, cómo se enojaban los apoderados, cómo algunos estudiantes los consideraban malos. Esa cuestión, dije, bueno, eso que está pasando en los colegios nos va a pasar luego en la universidad y tenemos que prepararnos. Yo creo que eso sirvió para abrirme al tema y para motivarme a estar en la comunidad. Yo creo que a muchos nos pasó lo mismo. Yo creo que es importante destacar, o sea, estas monjas llegaron acá porque desde el Ministerio de Educación las obligaban a tener una constitución en género, y bueno, siendo una congregación católica, buscaron la Universidad Católica, llegaron a, bueno, Fabiola la recibió cuando estaba en el centro de ética, después yo llegué a trabajar en el centro de ética y teníamos que hacernos cargo de esto, y empezamos a formar. Como sin renunciar a nuestros principios, nuestros valores, nuestra identidad católica, nos metemos en estos temas que habían estado abandonados desde esta perspectiva. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Hay una pregunta más específica, comentaba respecto a los ELAC. Plantea, ¿qué ajustes se hicieron en los ELAC sobre las prácticas pedagógicas y género que han resultado y podríamos replicar? No sé si han habido ajustes, así como llamarle ajustes en los ELAC. Bueno, ahí yo, quizás Janet tiene más experiencia en ese ámbito. Como digo, nosotros tenemos específicamente el ELAC de género, afectividad y sexualidad, y ahí hemos incorporado todos estos procesos, ¿no es cierto?, que hemos ido, como por ejemplo, insistía, visibilizar el tema de la lectura, reflexión respecto a temáticas, ¿no es cierto?, vinculadas a las mujeres, o lo que es la producción científica hoy día, ¿no es cierto?, de las mujeres, el tema de tratar de reflexionar en torno a los estereotipos, ¿no es cierto?, pensar en la paridad de roles, también, como decía hace un rato, las metodologías activas, pero no sé si esa es en el fondo lo que nosotros también queremos llevar, nos hemos ido dado cuenta, que no existen por una formación tan establecida, así como clara en todas las disciplinas respecto al género. Y en los ELAC, no sé, ahí Janet, a lo mejor tú tienes más experiencia que yo para poder responder eso como concretamente en los ELAC. Sí, no, nosotros no hemos, estamos ahora, el 2022, vamos a hacer recién un proceso de evaluación de los ELAC. Los ELAC son cursos electivos de distintas temáticas con una base antropológica cristiana. Cada curso tiene una temática como disciplinaria específica y nosotros creamos un ELAC específico sobre sexualidad, afectividad y género, pero no hemos hecho la revisión de todos los otros ELAC para ver en el fondo no solamente cómo se incorpora el tema de género, sino también otros temas, porque cada cierto tiempo hay que hacer una revisión de los cursos y justamente lo vamos a desarrollar el 2022. En mi caso personal, por ejemplo, yo tengo otro ELAC que habla sobre el tema de matrimonio y otro que es sobre el tema de moral, y uno va incorporando, como decía, en base a lo que uno aprende, desaprende, reaprender, va haciendo cambios, va haciendo ajustes, y me imagino también Fabiola trabaja en ética, que también esto impacta en el curso de ética que ella imparte, Juan Pablo también en ética, el padre Jorge trabaja en cursos ELTE, que son electivos teológicos, y uno indudablemente va haciendo ajustes, pero no, eso no se ha todavía, no ha hecho un impacto en toda la evaluación de los otros cursos ELAC, que es un poco un tema que pretendemos a largo plazo, no solamente en los ELAC, sino cómo podemos generar como estrategias específicas para los cursos en relación al tema de género. Pero es algo que tenemos pendiente. No solamente la formación, yo creo que la formación que uno va adquiriendo ayuda, también la experiencia. A nosotros nos pasó en la primera versión del curso ELAC de género, que tuvimos, o yo por lo menos, nunca había tenido un estudiante en la Universidad Católica transgénero.
y eso también significó un tremendo aprendizaje para mí, con cosas súper concretas, de poder conocer, ver cómo hay sufrimientos, situaciones súper difíciles que trascienden a la vida de un estudiante e impactan incluso en lo académico, que uno puede verlo como profesor en un ELAC, que uno va 2 horas a la semana con nosotros. Este ELAC tiene 4 profesores, por lo tanto son 3-4 semanas que nosotros tenemos con ese curso, y cómo uno puede apreciar situaciones súper fuertes en un estudiante. Una cosa súper anecdótica, quizás eso fue el año 2019, este estudiante se acercaba a cada profesor al inicio a comentar que él solicitaba que se le tratara con su nombre social en clases. Obviamente, por las características del curso y la formación que habíamos ido adquiriendo, eso no significaba ningún problema, pero fue chocante, por ejemplo, que los certificados médicos del estudiante llegaban con el nombre legal, con copia al estudiante y a todos los profesores. Entonces, por eso decía que deben, muchas veces no es un tema de mala voluntad, sino que de desconocimiento, y cómo también eso tiene que impactar en todos los ámbitos administrativos, por ejemplo, y el impacto que uno como profesor observa en esos estudiantes. Respecto a eso, yo también quisiera compartir una experiencia igual con un estudiante transgénero en los cursos de ética profesional, y como son cursos, digamos, transversales, el estudiante en este caso también tenía que iba donde el profesor o profesora de estos cursos, en este caso de ética, a explicar su situación, cosa que me decía, mire, ya están antecedentes estos de la dirección de carrera o de la facultad, pero que no, esa información no llegaba a los profesores que iban como nosotros de ética, por ejemplo. Entonces, que el estudiante tuviera que estar cada vez hablando con el profesor o la profesora respecto a esta situación es un tema que a nosotros nos preocupó. A mí me da a veces una situación de, bueno, ¿qué más hacer? Pues también aprendí que nunca más pasaba, a veces pasaba lista, y pasaba la lista con el nombre completo, y de repente veía que alguien levantaba la mano y que lo que, ¿no es cierto?, yo estaba hablando respecto justamente a estos estereotipos, a esta idea de la feminización, estaba nombrando a una mujer y veía un hombre. Entonces aprendí que nunca más, por ejemplo, yo pasaba la lista con siempre nombraba el apellido, que es una cuestión quizás más general, y esa binariedad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, y que hay que superar también. Gracias, Fabiola. Quiero darle la palabra a Sergio, quisiera solamente recordar la pregunta que yo hacía al inicio con el capítulo del libro de Olavarría, Valdés y Molina. El año 2010 se concluía que en las universidades católicas prácticamente el tema de género estaba bastante ausente, y incluso en las universidades públicas la mayoría de los cursos eran todavía lectivos, no habían cursos obligatorios sobre el tema. Me parece que en eso, a mí me parece, puedo estar errado, o quizás no conozco todo, pero me parece que no es mucho lo que ha cambiado, ¿no? Y que en nuestro ELAC, por ejemplo, hay temas sobre justamente matrimonio, sobre dilemas éticos, pero no nos atrevemos, y quizás esta sea la gran innovación que tenemos un curso lectivo sobre género, propiamente tal. Pero cómo encaminarse a tener cosas más obligatorias o más permanentes en el currículum formativo de nuestros y nuestras estudiantes. Me parece que ahí hay un desafío, ¿no? Sobre todo para nosotros como Universidad Católica. Gracias, padre Jorge. Quiero darle la palabra a Gerardo Márquez. Adelante, Gerardo. Gracias. Yo cada vez que tengo esto de conversaciones de género, me entran a veces más conflictos internos en que yo creo que actualmente más estamos aterrizando a
a veces hasta el reconocimiento de la mujer en la sociedad, y eso tiende a confundirse a veces como la igualdad de género, y resulta que ahora uno revisa en internet y ya no solamente el género está definido claramente por la sexualidad, sino la binariedad o no binariedad. Entonces, a veces yo digo, bueno, voy a incorporar, voy a ver cómo incorporo en mis cursos esto, pero cada día están saliendo más y más géneros, ¿verdad? Yo creo que ya, si fuera por la comunidad LGTB, ya va a llegar la Z de tantas letras que le ponen, y que nosotros tal vez no logramos identificar todo en algún momento, porque de repente lo que planteaban allí, tengo un estudiante que en su carnet de identidad hombre, pero y es mujer, y tal vez mm, no voy a llegar un poco más allá, no sé si es binario o no binario, no sé si es de las letras de la comunidad, cuál de esas letras le cabe mejor. A veces no sabe si hay que preguntarlo o no preguntarlo, o sencillamente hacerse loco, que era lo que se venían haciendo durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros los docentes, ¿verdad? Y lo digo yo a veces desde mi rol, estudiante, no le digo alumnas ni alumnos, porque es que a veces la costumbre que hay en la mente es que hay el género, por decir, presidente, ministro, no, antes no se decía presidenta ni ministra, y se supone que es igual para todo, pero yo los trato de jóvenes, porque no diría ni jóvenes ni jóvenes, sino jóvenes, y los trato, digamos, a todos por igual, y trato de buscar eso, pero hay términos que no los puedo, no puedo decir este término es común para ambos, porque hay cosas que han venido como desde la esencia muy bien definidos para lo que es hombre, para lo que es mujer. Entonces, el uso incluso del ellas, de la letra E o de la arroba, a veces me da lata, por decir algo, por no decirlo en venezolano, lo que a veces siento, que a veces voy a escribir un email, entonces, estimada y estimado, digo que escribo demasiadas letras, voy a poner un slash para poner la O, pero sería mucho más fácil poner una arroba, o estimades, no sé, toda esa cuestión, ¿cómo hacer para bajar a que nosotros, los que tenemos este problema, podamos, digamos, operacionalizarlo mejor? O sea, cómo estar a la vanguardia con los nuevos géneros que cada vez están apareciendo. Esa sería como mi interrogante. ¿Qué podemos hacer? Gerardo, en principio me parece, y quizás sea más indicada la Cecilia que pueda decirlo, pero me parece que justamente la Dirección de Género está en proyecto de generar un manual que nos pueda ayudar justamente en todo este tipo de cosas. De hecho, hemos estado en conversación a ver si lo podemos hacer en conjunto. No sé si Cecilia quizás pueda profundizar más eso, pero me parece que eso va a estar en este 2022. La dirección ha ido generando, por ejemplo, ahí nos ponía que hay ciertos protocolos que ya están oficializados, ha ido dando pasos en estos temas. Me parece que ahora viene justamente la disposición de un manual para todos nosotros, eh, eh, docentes, para tener prácticas justamente, cómo pudiéramos tener orientación sobre cómo enfrentar estos temas. Creo que eso viene en este año, Gerardo. Ya, sí, incluso la incorporación, por ejemplo, así como entra un profesor de part-time nuevo o un profesor de planta nuevo y tiene que hacer los cursos de cómo hacer una guía de aprendizaje del modelo educativo, que de una vez esté inmerso en su formación, ya este tema del género como dentro de la misma formación de carrera de los profesores y de los empleados de la universidad. Eso. Mira, Gerardo, lamentablemente Cecilia nos tuvo que abandonar porque tenía otras reuniones,
Solo respecto a tu último comentario, plantearte que justamente este año con Cecilia y con Carolina Gutiérrez específicamente de la Dirección de Género, hemos tenido bastantes reuniones para dar el paso de generar dentro del programa de inducción a los docentes nuevos que hay en la universidad, poder incluir la temática de cómo en la misma, cómo incorporo el enfoque de género en mi práctica pedagógica, ¿sí? Así que a partir del año, de este año ya, de marzo, vamos a tener incorporado ese aspecto dentro de otros aspectos que son importantes para la universidad, dentro de nuestra parrilla programática, digamos, del CEDID y dentro de la inducción de nuestros nuevos profesores. Quiero darle la palabra a Mariano Carvajales, que también estaba levantando la mano. Sí, muchas gracias. Perdón, voy a hacer, pido disculpas, yo me tuve que incorporar. Yo no quiero extenderme porque ya no es la hora, me parece, tampoco, ya pasamos una hora, pero sí no quería dejar de plantear por una cuestión de conciencia personal y además de aprovechar la instancia que ustedes que también han creado ahora, que es tan oportuna. Yo tuve la suerte de la oportunidad de hacer el curso este año, mejor dicho, la comunidad de aprendizaje que tuvo a bien coordinar Fabiola con nuestro decano, vamos, Juan Pablo Beca, que está ahora acá presente. Y yo obviamente el curso fue, o sea, la comunidad fue netamente, obviamente muy positiva, sobre todo porque es todo nuevo, ¿no? Pero para ser concreto, yo debo confesar que todavía tengo ciertos reparos que no sé si me cuesta, inclusive si debería incorporar, y justamente lo planteo, obviamente esto a lo mejor es merecedor de una charla ya más directa con el decano o aprovecho ahora que está también el padre Jorge, en cuanto a que, claro, Universidad Católica, yo docente obviamente de una institución católica identificado con la visión católica, por eso estamos acá en esta comunidad, ¿no? Académica, que es la Católica de Temuco, pero claro, tengo reparos en cuanto a que la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, momentos, este tema de, quiero distinguir, no se confunde, el tema de distinguir, ¿no es cierto?, lo que es una sana o lo que es una correcta, a lo mejor, educación en lo que son cuestiones de género, pero que es muy sutil el límite con lo que la Iglesia está, digamos, advirtiendo, alertando, y de hecho hay documentos que ya explícitamente están en contra de lo que es la ideología de género. Entonces, ese límite, yo no lo tengo todavía muy claro y lo veo muy difícil a veces en la práctica plasmarlo. Es decir, a veces me pregunto si yo no sé con esta, está bien, ¿no es cierto?, el límite esta de educación en género, quizá no estemos, digamos, incentivando, fomentando aquello que la Iglesia está advirtiendo que es la ideología de género, en cuanto a que, no lo voy a poner a explicar acá, tampoco es el momento, no soy el experto, pero como católico uno tiene que ir instruyéndose lo que va diciendo la doctrina también, en lo que es el no reconocimiento, esta autonomía de la persona de, digamos, de no reconocer o de cambiar o de modificar lo que constitutivamente uno le viene desde el punto de vista biológico, que con un sexo determinado, y la percepción que uno tiene de sí en cuanto al género. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si yo, digamos, haciendo una educación en género, estoy fomentando o incentivando algo que la Iglesia está diciendo que no corresponde, digamos, ¿no? O que no está bien, digamos. Perdón si es un poco, pero es un tema que lo tengo todavía que resolver, y lo planteo en esta instancia porque, no sé, quizá el padre o no, en su momento se pueda charlar o se pueda conversar en cuanto a esta distinción en lo que viene diciendo la doctrina de la Iglesia, de lo que es la ideología de género y lo que es a lo mejor una correcta, digamos, o saludable educación en lo que es el tema de género, ¿no? Perdón si fui muy confuso, pero claro, es que yo también tengo un poco ahí el límite confundido, por eso lo quería plantear. Quizás sea motivo para conversarlo después directamente y no en esta instancia, pero bueno, no quería dejar de plantearlo.
Mariano, al respecto, mira, yo siento que efectivamente este es un tema que pudiera discutir en otro webinar o en otro conversatorio muy en extenso. Yo solamente quisiera decir que, claro, a veces uno habla de doctrina, ¿no? Pero en la misma teología católica hay como un principio, ¿no? Que es que siempre la primacía la tiene Jesucristo, Jesús. Entonces, la pregunta que yo siempre hago, y es quizás desde donde yo me acerco al tema, es, bueno, ¿cómo en estos temas? Y yo estoy absolutamente en estos temas, y no sería doctrinario. De hecho, es la gran crítica que Jesús le hace a los fariseos, de ser doctrinarios en este tema, de no poner a las personas por sobre la doctrina. Claro. Y en este tema, digamos, yo creo que hoy día, así como hay doctrina católica, hay reflexión teológica, que es muy importante porque va abriendo el horizonte a la doctrina. Y en la reflexión teológica yo creo que hoy día hay mucho ambiente, mucha discusión sobre el tema. Y no solo en la reflexión teológica, porque todavía hay una práctica pastoral que va más, todavía adelante de la reflexión teológica. Y en la Iglesia Católica tenemos experiencias, por ejemplo, está la PADIS más, que efectivamente la pastoral de la diversidad sexual. Yo en mi ELAC se las comparto a los estudiantes y quedan sorprendidos, primero no saben que existe, segundo no saben de qué se trata y no pueden comprender que la Iglesia Católica también haya acogido esta temática. Entonces, por eso yo creo, Mariano, que hay un poquito que ponerse en contexto no solo de doctrina, sino hoy día qué es lo que nos exige la sociedad. Y allí yo creo que es el gran desafío que tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso que es nuestra identidad católica, hacemos dialogar y no confrontar violentamente eso está, con lo que nos por supuesto. Ahí va la pregunta, es decir, cómo conjugar sin perder lo que es la identidad o el mensaje o lo que es, cómo, digamos, hacerlo. Ese es digamos, el ejercicio que yo veo como desafío y que obviamente debo reconocer que no lo tengo todavía. Lo quisiera tener claro justamente para llevarlo a la práctica. Obviamente esto requiere de un ejercicio, porque así en teoría no se puede, hay que incorporarlo y ejercitarlo. Gracias, Pat. Yo quisiera agregar que de repente hay una suerte de prejuicio o de malos conceptos. Si vamos a hablar de género, vamos quizás caricaturizando un poco. Vamos a hablar de género, vamos a hablar de aborto libre y matrimonio homosexual, ¿no? Que son temas que hay que hablar, pero la temática es mucho más compleja. O sea, yo puedo estar en contra del aborto, pero no tiene nada que ver con prepararme para acoger en mi sala de clase a una persona que se definía antes como hombre, él se define como mujer. ¿Qué hago con esa persona? Eso hay que acogerlo. Es una actitud cristiana, una actitud propia de cualquier universidad católica, ¿no? Acoger a todos sus estudiantes. Sobre esas cuestiones yo creo que hay que conversar, porque no es fácil hacer que esa persona se vaya, porque estamos hablando del matrimonio, ¿no? Cómo fue el matrimonio en la época romana, cómo lo trata el Código Civil y ahora la ley que permite el matrimonio homosexual. Yo no puedo hacer un análisis neutro, limpio de cualquier sentimiento con una persona así en sala de clase. Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos cómo hacer. Y eso no se pone para nada, yo creo que al contrario, eso es un mandato cristiano. Está sin micrófono. Les comentaba que no quiero hacer ruidos sordos de los comentarios que han surgido en el chat. Por ahí Cristi Mella plantea: el género es construido socialmente. Eso es una premisa básica de la educación en género. Por otro lado, Rocío Cristi dice: yo creo que los derechos humanos y el género están totalmente relacionados. Y es un principio que se debe respetar siempre si pensamos en formar profesionales íntegros y respetuosos con la dignidad humana. Por otro lado, don René Guerrero nos dice: respeto y valoración de la diversidad es una de nuestras competencias genéricas. Y Gerardo Márquez nos plantea: Dios está donde hay amor, el amor incluye la aceptación.
quiero leerles la última pregunta que llegó a nuestro enlace para que podamos generar diálogo y debate. Las leo enseguida. ¿Cuáles serían los pasos que como docentes debiéramos seguir o dar para ajustar nuestras prácticas a los requerimientos de la igualdad de género y diversidad? De alguna manera es como esta pregunta como que engloba todo lo que hemos ido conversando. Si alguien se quiere referir a ella. Don Jorge parece que está silenciado. Don Jorge Gutiérrez. No sé si puedes leer de nuevo la pregunta, por favor. Sí, la leo. No la completa. ¿Cuáles son los pasos que como docentes debiéramos seguir para ajustar nuestras prácticas a los requerimientos de la igualdad de género y diversidad? Pregunta por los pasos que debiéramos dar como docentes en nuestro curso para incorporar la temática. Yo no sé si puedo servir como, desde la experiencia, como un referente, pero creo que el primer gran paso es justamente formarse. Yo creo que todos nosotros tenemos nociones, tenemos algunos conocimientos previos, más exactos, otros en camino de estar exactos y otros errados. Yo creo que, por lo menos desde mi experiencia, yo creo que eso es lo primero, para no errar, justamente los pasos que uno pueda dar es formarse primero, para mi gusto. Y si alguien ya tiene la formación, creo que es difícil que para dar una receta. Yo creo que cada curso tiene su especificidad. Por ejemplo, en los electivos teológicos, que son los cursos que yo doy, yo primero he tratado de formarme en el tema. Segundo, he tratado de incorporar lenguaje y hacer los esfuerzos por tener un lenguaje inclusivo. Y eso no significa, como decía hace un momento Gerardo, tratar de identificar a todos, sino justamente de hablar con un lenguaje un poco más en general, no tan en particular. Mientras más general se pueda hacer el lenguaje, más inclusivo es. Es un paraguas para que entren más personas, ¿no? Y lógicamente esto estamos recién nosotros en camino, yo no me atrevo a dar una receta de cómo comenzar y cómo terminar, pero sí, al menos a mí el primer paso es desafiarme a formarme y hacer esfuerzos porque en mis cursos todos se sientan incluidos. Y ese camino del lenguaje para mí ha sido quizás lo más difícil, ¿no? A veces me doy cuenta que no estoy con un lenguaje correcto, que no estoy incluyendo a todos. Y al menos ese es el paso que estoy tratando de dar ahora en mis cursos. No sé si la profe Janet pudiera profundizar. Coincido con lo que plantea usted. Yo creo que, por lo menos en el caso nuestro, la experiencia que nosotros tenemos es que quisimos partir de inmediato incorporando el género en las prácticas y nos dimos cuenta que necesitábamos primero formación, y al hacer la formación se va dando como bien naturalmente, porque uno va inmediatamente identificando errores que uno tiene, elementos que es importante incorporar dependiendo de las características del curso. Y en el tema del lenguaje, yo creo que cada uno también tiene que ir viendo con lo que se siente cómodo, porque tampoco hay como una receta. El profesor Olavarría, por ejemplo, no nos dijo, mire, esto se hace así. Uno tiene que ir viendo también qué es lo que a uno le acomoda y cuáles son los pasos que uno puede ir dando, porque de repente en este tema de género hay miradas muy amplias. Entonces uno puede tener personas que se resisten, por ejemplo, a ciertos cambios, y otros que quieren cambiarlo todo de una vez y de inmediato. Creo que el llamado que se nos hizo a nosotros y que nosotros hemos tratado de ir poniendo en práctica es ir avanzando, ir haciendo cambios. O sea, en la medida en que uno incorpora una modificación, por ejemplo, en mi caso, ya de tener la conciencia de estimados y estimadas,
y sacarse como ese, no sé si llamarlo prejuicio de que con el estimado está bien porque la RAE dice que se incorpora a hombres y mujeres. Bueno, hay una situación de algunas mujeres que nos gusta que se diga estimados y estimadas. Puede ser una tontera, pero es un cambio que yo decidí hacer. Y todavía, por ejemplo, no he hecho el cambio de poner estimades, como decía alguien delante. En algún momento tal vez, a alguna a lo mejor le acomoda. Yo creo que es ir haciendo el proceso, por lo menos, hacer el intento de formarse, de revisarse, de revisar cuáles son los cambios que estoy dispuesta a hacer en base un poco también a cuáles son mis valores, las concepciones que tengo de la sociedad en la que quiero vivir, en la que quiero que vivan mis hijos. Es complejo, que trasciende el tema solamente académico. Yo creo que impacta también en muchos otros aspectos. Una cosa así como curiosa que les comparto, cuando fue toda esta campaña presidencial, por ejemplo, que a lo mejor me voy a meter en un tema incómodo, no sé, pero a mí, por ejemplo, me sirvió mucho el curso de género para poder detectar cosas, para hacer una mirada que no habría hecho el año anterior, por ejemplo, en los debates, en cómo los distintos candidatos y la candidata se planteaban en una mirada distinta. O sea, en un año, en un curso de 40 horas, que uno podría decir, yo he hecho muchos cursos, este año hice 3 cursos, uno de 120 horas. Bueno, ese de género me impactó mucho más que el de 120 horas y mucho más que todos los otros cursos, no solo en lo pedagógico, que también impacta, sino en cómo uno mira el mundo, en las decisiones que uno toma, etcétera. Me fui por otro lado, como siempre, pero les comparto eso, una cosa personal y que tiene que ver también con el tema. Profesor Ricardo García tiene la palabra. Veo que estaba Gerardo ahí con la mano levantada. Yo más bien quería ir a hacer un cierre, pero no sé. No, Ricardo, dale. Ah, ya. Ya. No, solo en mi rol de asesor pedagógico desde el CEDID y acompañando a la comunidad, solo me gustaría sintetizar un par de cosas. Yo creo que hay un aprendizaje que ha hecho esta comunidad que es importantísimo para la docencia de la universidad, en el sentido en que han impulsado iniciativas que no solo han sido hacia adentro de la comunidad. Aquí hay académicos y académicas de otras carreras, de otras facultades, que han participado a partir de contactos realizados desde la comunidad. Eso creo que en principio representa el espíritu de las comunidades académicas y de aprendizaje en la UCT, y ojalá en gran parte de las unidades que se conforman de esa manera en las universidades para hablar sobre la docencia y mejorarla. Yo creo que ahí hay un punto que es importante, porque entiende la comunidad, y esta comunidad se entiende como una comunidad que aprende con otros. Yo creo que ahí posiciona una metodología pareciera bastante simple, pero que es muy poco usual en general. Entonces yo creo que ahí hay un valor interesante. Esto permite, en ese piso, a mi juicio, permite generar una responsabilidad respecto de quién soy, mis juicios y eventualmente aquellos prejuicios que tengo, y formarme, que es lo que ha dicho muy bien y reiteradamente el padre Jorge y la comunidad se han discutido. Es decir, que necesitamos formarnos para ello y reconocerse como alguien que requiere formarse bastante para aprender. Entonces también creo que ahí hay otro elemento importante. Y lo que me gusta mucho del día de hoy tiene que ver un poco con lo que planteó don René Guerrero, estas instancias, vincular a los estudiantes, generar vínculos con empresas, elementos o líneas de formación práctica. Es decir, yo creo que aquí hablo un poco a partir de lo que Jorge Rubilar en la dirección de CEDID quería impulsar, y estamos en eso todo el equipo remando, y es a querer generar un tipo de fuerza a la transversalidad. Disculpen que lo llame así, pero todos estos temas de formación transversal que están declarados, los tenemos en nuestro ADN en la UC Temuco, tenemos competencias, mencionaban ahí en el chat, asociadas a ellas, pero que requieren diversificar programas, iniciativas, alternativas que las hagan más visibles. Entonces yo creo que
El tema del género en particular, las prácticas pedagógicas asociadas a género están en etapa incipiente, hay que ir paso a paso desarrollándolas, pero creo que esta instancia como entre académicos de distintas disciplinas, y además compartiendo con instancias distintas de la universidad, las prácticas con los estudiantes, etcétera, podría ser un efecto como bien positivo, digamos, y de crecimiento, creo yo, cultural, y por lo tanto, pero creo que va por un buen camino, así que felicito además a la comunidad y a este espíritu siempre de querer compartir con otros. Eso, gracias. Don Gerardo, la última intervención del webinar. Sí, yo también creo que es importante el contrato socializado y verbalizado con los estudiantes. Yo siempre, cuando comienzo el semestre, les digo que entiendo toda esta ideología nueva que hay sobre el género, que no la tengo completamente incorporada, que si hay alumnos que se sienten que es necesario que se hable distinguiendo el las y el los o el les, pero que incluso que ellos me ayuden en algún momento, ¿verdad? Lo que debo aprender acerca de esto. Yo creo que es importante conversarlo también con los estudiantes para que ellos entiendan. A mí me pasaba con los estudiantes cuando estaba empezando a hablar chileno, yo decía por lo menos el cachai y se reían. Y yo les decía, ¿pero de qué se ríen? Profe, es que no se dice así. Entonces, bueno, váyanme explicando y voy aprendiendo con ustedes cómo poner el po y todas esas cuestiones para que no se vea tan arreglado para el concurso, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros, desde la perspectiva del docente que está aquí arriba y el alumno que está aquí abajo, y que nosotros logremos que esa distancia o esa barrera se elimine, no en todos los sentidos, pero por lo menos en esto del lenguaje inclusivo, y que ellos nos ayuden, porque también es el público que está allí el que se puede sentir ofendido o no, como decía Janet. Yo me siento en algún momento que para mí es importante el estimadas y estimado, ¿verdad? Tal vez el público que está allí, hay gente que le es importante que le reconozcan el género, y hay gente que a lo mejor no les importa. En la medida que esos que están más importados, que tienen más importancia al respecto, nos comuniquen a nosotros, nosotros sepamos escucharlo y reconducir nuestra forma de dirigirnos a ellos, en esa medida también vamos a ir evolucionando. Eso me parece muy importante. Eso, mi última... Gracias, Gerardo. Bueno, para finalizar, como equipo del CEDID, queremos agradecer a la comunidad de aprendizaje interdisciplinaria, género, equidad e inclusión, específicamente a las y los académicos Fabiola Neira de La Paz, Juan Pablo Beca Frey, Janet Castro Giacomosi, Jorge Gutiérrez Mieres, Claudia Machuca Barría y Paula Álamos Vázquez, quienes estuvieron hoy compartiendo sus experiencias esta mañana. Los invitamos para que mañana viernes 14 de enero, desde la misma hora de hoy, a las 10 de la mañana, nos acompañen en el tercer webinar que se denomina Diseño de Evaluación de Ciclo en Plataforma, Plan de Evaluación, Rúbricas y Reportes, que desarrollará la comunidad de aprendizaje Evaluarte de la carrera de Psicología con las y los académicos Berta Escobar Alanis, Cristian de la Arpe Palma, María José Baeza Rivera, Ana Barrera Herrera, Nelis Candón Naguel y Loreto Riquelme Bravo. No olviden que prontamente nos vamos a poner en contacto con ustedes para difundir los recursos utilizados durante estos webinars, segundo encuentro. Les quiero recordar, al igual que Ricardo lo está haciendo a través del chat, que existe una encuesta de satisfacción en donde Ricardo puso el enlace en el chat, y la idea es que puedan entrar ahí y nos digan qué les pareció o cuál es su percepción de la satisfacción de este webinar. Quiero darles las gracias a todas y a todos y que tengan muy buenos días y una excelente tarde.